Mark Bridger era un hombre que pasaba su vida encerrado bebiendo y viendo vídeos y fotografías indecentes sin hacer nada más. Un fatídico día del 2012, él vio a una chica llamada April Jones y decidió actuar para saciarse sin tener que depender de una pantalla. Por eso se la llevaría y después de acabar con ella escondería su cuerpo. Al otro día, cuando él fue arrestado, Mark confesó y dijo que fue accidentalmente con su coche, ocultando lo que realmente él había hecho. Lamentablemente para él, la policía logró con su investigación comprobar los hechos, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua. Desde el primer día que fue ingresado en su celda, Mark Bridger le dijo a su compañero que veía todas las noches a una niña que no lo dejaba descansar. Finalmente, él se volvió loco y fue internado en un psiquiátrico en el que permanece aún a día de hoy. En 1983, José Ferreira tenía 17 años, mientras que la joven Kerry-Ann Joupek tenía 13. Ambos se encontraban en una fiesta cuando al joven se le ocurrió invitar a la chica al sótano para fumar algo. Cuando ambos estaban bajando las escaleras, la chica empezó a dudar y no quería bajar, por lo que José la obligó y cuando ya estaban allí presuntamente en un forcejeo, le rompió el cuello. Viendo lo que había hecho, Ferreira la sacó y la trasladó al jardín de otro vecino sin que nadie se diera cuenta. Casi un año y medio después, la policía la encontraría a ella, pero jamás a él o alguna pista que lo pudiera incriminar. En el 2012, y después de casi 3 décadas de lo ocurrido, de la nada José Ferreira se entregó a la policía, afirmando que desde que ocurrió eso, el fantasma de la chica se le aparecía todos y cada uno de los días. Era el año 1999 en Hong Kong, cuando 3 miembros de un grupo de la Triada tenían prisionera a una joven llamada Fan Man-yi. La chica estuvo retenida durante días e incluso semanas antes de que finalmente sucumbiera por las heridas como venganza por un dinero no pagado. En aquellos actos también participó la novia de uno de los hombres y cuando Fan-yi murió, la chica empezó a tener pesadillas donde la fallecida se le aparecía y la asustaba. Cuando ya no pudo más, fue a confesar su crimen, que por supuesto no estaba ni cerca de ser resuelto. Al principio a la joven no le creyeron, hasta que finalmente revisaron el lugar y encontraron las pruebas suficientes de que lo que ella les había contado era verdad. Víctor Amewoga decidió empezar a llevar a cabo una serie de actos siempre siguiendo un mismo patrón de cómo hacía las cosas, y él solo puso en jaque a toda la policía de los Estados Unidos. Concretamente, Víctor mandaba llamar un taxi con la intención de supuestamente ir a algún lado, pero en un lugar desolado del camino donde a él le conveniera, acababa con el conductor para luego robar el taxi durante un tiempo. Esto lo repetiría con al menos 5 personas con las que acabó y robó su coche. Debido a lo repetitivo de sus actos, la policía tenía un perfil y Víctor era sospechoso, pero no estaba en prisión. Eso ocurriría luego, cuando el hombre se dirigió a la policía por propia voluntad y confesó todo lo que había cometido. La razón, según él, fue que los fantasmas de aquellas personas lo estaban asustando por la noche, no lo dejaban dormir e incluso estando despierto, no le dejaban en paz. Al Capone es el jefe de la mafia más famoso que ha existido en el mundo sin ninguna duda, por lo que parece mentira que este hombre hubiese sido intimidado por algo tan improbable como un fantasma. Pero la verdad es que así sucedió. Todo comenzó en febrero de 1929, cuando 7 miembros de la mafia del sur de Estados Unidos, incluyendo a uno llamado James Clark, fueron abatidos por supuestos policías ejecutados en una calle. Luego se sabría que Al Capone estaba detrás de aquello, al ser el líder de la mafia del norte y enemigo acérrimo. Unos meses después, Al Capone sería arrestado y en la celda diría que un fantasma lo asustaba y que lo sacaran de allí. El problema para el mafioso es que ni saliendo de la cárcel se libró de aquel fantasma, ya que sus propios guardaespaldas escuchaban cómo le decía a un tal James que se fuera y lo dejara en paz. Un hombre indio llamado Bin Shankar tenía una vida bastante tranquila, con una buena esposa y un empleo que le permitía cubrir sus gastos. Sin embargo, su hermano Yetendra Shankar empezó a insinuársele a su mujer, y no pudiendo hacer que se alejara, Bin lo llevó a una casa donde supuestamente había una fiesta, y después de emborracharlo, acabaría con la vida de su propio hermano. Desde ese momento, Bin empezó a ver a su hermano en forma de fantasma en todos los lugares a donde él iba, e incluso se le aparecía en los sueños y lo amenazaba con no dejarlo vivir en paz nunca más. Lleno de remordimientos, Bin Shankar le confesó a su familia lo que había hecho a su hermano cuando éste ya llevaba varios días desaparecido.
y serían ellos mismos quienes lo trasladarían a la policía para entregarlo y que pudieran arrestarlo por lo que había hecho. En el año 2002 en Sudáfrica, John Nkuna y otros 2 amigos tendrían la mala idea de capturar a un chico llamado Bob Baloyi, con la clara intención de golpearlo e intimidarlo, simplemente por considerarlo más débil que ellos. Cuando lo hicieron, se les fue la cosa tanto de las manos que decidieron bañar al joven en gasolina y el resto ya te lo imaginarás. John saldría de la ciudad para huir de la justicia, pero según él pronto empezó a ser asustado tanto en la vida real como en sus sueños, donde veía a Bob constantemente y también le decía que debía decirle a todos, incluso a sus padres, lo que había hecho, para que él por fin pudiera descansar en paz. Con un susto tremendo, John haría eso y se declararía culpable y confesaría el delito. Sin embargo, sus otros 2 amigos se declararon completamente inocentes y al no haber pruebas contra ellos, los dejaron libres, mientras que él, por haber confesado, fue condenado a 15 años de prisión. Curiosamente, unos meses después otro de los chicos confesaría, alegando también ver a Bob, y el tercer chico haría lo mismo tan solo unos días después, contando la misma historia de que veía a Bob todo el rato. Una chica joven llamada Jennifer Stewart fue encontrada en la calle con signos de golpes en el año 2010. Sin embargo, sin ninguna pista del caso, rápidamente este se metería en un cajón, ya que no se encontró ninguna evidencia por donde poder empezar a investigar. No fue hasta 3 años después, cuando apareció en la comisaría un hombre llamado Adrian Dawo, quien confesó que había sido él. Por increíble que parezca, la policía no le había creído hasta que se dio detalles del lugar y de qué forma lo había hecho, algo que hasta el momento solo la policía sabía. Pero más impresionante aún fue la razón por la cual Adrián lo hizo: para hacerse mejor inventando letras y ser un rapero famoso. Hoy día obviamente está preso, gracias a que, según él mismo dijo, Jennifer se le aparecía al menos 2 veces al día. En el año 2012, un hombre llamado Daniel French se encontraba sin dinero y decidió salir a robar a un blanco fácil. Viviendo en una comunidad de retirados, él creía que nadie opondría resistencia, así que entraría en la casa de una mujer de 84 años llamada Barbara Howe, a quien intentó derribar con un taser eléctrico, pero la mujer no cayó. Por esa razón, para que no le delatara, Daniel la cayó para siempre. Después del robo, él huiría del lugar y el caso no se resolvería hasta 3 años después, cuando él mismo confesaría que hizo aquello a la pobre señora para poder robar, y que desde lo que había hecho, ella se le aparecía constantemente y Daniel le pedía disculpas por todo. En el año 1987, Terry Childs sería arrestado por acabar con una joven de 17 años llamada Lois Sigala. Por aquellos actos que él cometió, fue condenado a 41 años de prisión solo por ese caso, sin confesar nada más. Poco tiempo después, ya en la prisión, él mismo confesaría que había hecho lo mismo con otra chica llamada Linda Ann Jojovic en 1979, a quien le hizo lo mismo 8 años antes del caso anterior, y que hasta el momento era un caso sin resolver sobre el que no se tenía ninguna prueba. La razón de la confesión por voluntad propia, según Terry, es que él estaba siendo visitado y asustado por el fantasma de Linda, que de esa manera, según su propia versión, le estaba obligando a hablar. Después de esta confesión, Terry dijo que por fin se había liberado de sus demonios y que ahora cumpliría su sentencia en paz. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber dejando un like en el vídeo y comenta y opina. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.